Bienvenidos a la sexta temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal donde ponemos palabras a lo que sentimos y damos sentido a lo que vivimos. Muy buenos días y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy, para hablar de algo que, aunque está muy presente todo el año, se intensifica especialmente con la llegada del verano. Hablamos de la relación con nuestro cuerpo, con la comida y con las exigencias que ponemos sobre él. La presión por llegar en forma, por encajar en un ideal, por demostrar disciplina. Y en medio de todo esto, muchas veces dejamos de preguntarnos algo importante. ¿Esto es cuidado o es castigo? Para hablar de todo esto, me acompaña hoy Lidia Folgar, dietista nutricionista, especialista en nutrición pediátrica, psiconutrición y patologías digestivas. Lidia, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Gracias, Miriam, por invitarme. Encantada de estar aquí. Bueno, pues es un placer para nosotros contar contigo hoy. Creo que es una conversación muy necesaria, sobre todo teniendo en cuenta la época del año en la que estamos, con el verano a la vuelta de la esquina, y por todo lo que eso nos remueve con el cuerpo, ¿no? Porque si ya durante el año ponemos muchas expectativas y muchas exigencias ahí, siento que en un momento como este, como que se intensifica más, ¿no? Sí, totalmente. Aunque la presión estética pues la sufrimos las mujeres todo el año, sí que cuando empieza el cambio de armario o a destapar partes de nuestro cuerpo o imaginarnos, ¿no?, en exponernos en bikini o en bañador, pues se intensifica más esa presión. Y entonces cuando de repente pues nos empezamos a fijar demasiado en la comida y desde un lugar que no es el adecuado. Totalmente. Al final esto me conecta con algo que estamos viviendo en esta era y es esta cosa de buscar nuestra mejor versión, pero muchas veces desde un lugar que se vuelve como un poco exigente, incluso tóxico, te diría yo, ¿no? Y aquí me viene a la cabeza una frase que tú compartes bastante, que es esta de ¿te cuidas o te castigas? Como esa fina línea, ¿no?, que separa una de la otra. Claro, decías ahora tu mejor versión, o sea, ese es un término que está totalmente pervertido, ¿no? Igual que el término cuidarse, el término autocuidado. ¿Qué es mi mejor versión? Mi mejor versión es mi versión más delgada, es mi versión más joven. ¿Qué es mi mejor versión, no? La palabra cuidarse, pues está totalmente, como te decía, el término está totalmente pervertido, y cuidarse ahora mismo significa llevar a cabo cualquier práctica destinada a estar más delgada o aparentar ser más joven. No, eso no es cuidarse, ¿no? Pero según esta lógica, ¿no?, pues no importa si lo que estás haciendo por cuidarte es beneficioso o es perjudicial para tu salud, entendiendo salud como la definición integral de salud de la OMS, que es un estado de bienestar físico, psicológico y social, y diría aquí incluso económico, ¿no? Entonces, en este caso, pues no importa, ¿no?, si realmente estas conductas que estás llevando para la perversión del término cuidarse, si corresponde a tus necesidades o en realidad está yendo en contra de ellas. Lo importante al final es que te haga encajar en el molde estético vigente en ese momento y hasta ahí, ¿no? Sin embargo, cuidarse realmente significa mirar por la salud, ¿no? Esa es la definición de cuidarse. Si utilizamos esta misma lógica de la perversión del término cuidarse, ¿qué sería descuidarse? ¿Qué sería abandonarse? ¿No? Pues aceptar nuestro cuerpo tal y como es, aceptar el proceso natural de envejecimiento, del paso del tiempo, eso se asocia como descuidarse. Entonces, ¿a quién le interesa pervertir estos términos, no? Pues evidentemente hay muchas industrias detrás, la industria del adelgazamiento y del antienvejecimiento, que se lucran, ¿no?, y que se arruinarían si pues las mujeres no tuviéramos estas inseguridades. Entonces, no solo se aprovecha de las inseguridades vigentes, sino que crea nuevas constantemente, ¿no? Cuando ya un ideal estético es fácilmente alcanzable, voy a generar otro que sea más difícil de alcanzar por el motivo que sea, ¿no? Entonces, esto de mi mejor versión o de cuidarse, pues actualmente pues este término no refleja nada que se aproxime a la salud. Son términos completamente diferentes, ¿no? Cuidarse es cuidar la salud, y lo que se llama ahora por cuidarse, por ser nuestra mejor versión, es encajar en el molde estético, que es otra cosa diferente. Totalmente, me ha gustado, ¿no? Lo de se ha pervertido este término, se ha prostituido un poco también, ¿no? Sí, Y porque totalmente.
También hay algo ahí como con la disciplina, ¿no? O sea, como que el cuerpo aspiracional o bello es el cuerpo disciplinado o fitness, y si no lo tienes es como que no te estás cuidando o no te quieres lo suficiente, ¿no? O sea, hay como un pequeño ataque a tu autoestima. Totalmente, es el cuerpo como argumento de autoridad. De hecho, con respecto a lo de los cuerpos fit o cuerpos fitness, a nosotros en realidad lo que nos importa no es que la persona haga ejercicio, ni siquiera nos importa que la persona tenga musculatura. Lo que nos importa es que se le note, es decir, que sea visible, es decir, que tengas una musculatura visible y definida. Entonces, a nadie le importa que una persona, vamos a decir, con un cuerpo con más grasa corporal, tenga buena musculatura y vaya al gimnasio, o sea, físicamente activa, ¿no? Esa persona va a seguir recibiendo discriminación, aún llevando esa práctica deportiva. A nosotros lo que nos interesa es conseguir esa apariencia fit, no que tú seas una persona físicamente activa, ¿no? Entonces, a nadie le importa que tú hagas ejercicio, sino luces como una persona que se supone que aparenta hacer ejercicio. Y fíjate que además estamos hablando de que ahí hay otra perversión de los términos también interesada. Hay un montón de vídeos que vamos a ver de personas predicando conceptos de pues, actividad física, de autocuidado, donde en el vídeo están mostrando su cuerpo, ¿no? Pues con un top o sin camiseta, con unos abdominales marcados, ¿no? Y desde ahí te lanzo mi discurso. Entonces, aunque no lo diga directamente, indirectamente lo que te estoy diciendo es, si tú haces lo que yo hago, vas a tener el cuerpo que yo tengo. Y si no lo haces es porque no quieres. Es decir, primero que esto no es verdad. Todos entendemos que si todas las personas comiéramos y nos moviéramos igual, no tendríamos el mismo cuerpo nunca, ¿vale? Pero de alguna manera esto se deja entrever, ¿no? Yo desde mi privilegio, seguramente no consciente, te digo, pues no tienes mi cuerpo porque no quieres. Y tu cuerpo además es lo que te daría valor, ¿no? Y desde ahí me posiciono por encima. Entonces, el cuerpo como argumento de autoridad, transmitimos muchas veces más con lo que hacemos que con lo que decimos. Entonces, pues sobre todo nuestros adolescentes que consumen un montón este tipo de contenidos, están viendo todo el rato chicos y chicas transmitiendo mensajes enseñándonos abdominales, que dices tú, ¿qué me aporta a mí ver tus abdominales para que me expliques, ¿no? Pues cómo tengo que hacer un ejercicio. ¿Qué me estás queriendo decir con eso, ¿no? Entonces, es la idea subliminal de yo tengo una autoridad superior a ti porque tengo un cuerpo que se adapta más a este canon. Por lo tanto, esto me legitima para venderte servicios, incluso me convalida carreras. Fíjate que ya ni siquiera tengo que estudiar ni nutrición, ni ciencias de la actividad física y el deporte. O sea, me convalidan todo, ¿no? Yo por mi cuerpo ya incluso puedo vender servicios, fíjate. Totalmente. Mira, comentabas la palabra discriminación antes, ¿no? Y me ha conectado mucho con algo que escuchaba el otro día. Era una reflexión de una chica que me pareció muy interesante y ella decía, con las personas gordas pasa algo curioso y es que sigue existiendo la idea de que su cuerpo es siempre y en todos los casos una elección, como si fuera uno de los pocos colectivos oprimidos al que todavía se le responsabiliza individualmente de su condición, ¿no? Porque si tú has nacido negro de piel, pues no lo puedes cambiar, la altura tampoco, si te falta una pierna tampoco, y parece que esto genera como más tolerancia, ¿no? Pero parece que si estás gordo es por elección, porque pues son unos flojos, unos glotones o porque no se le ocurra lo suficiente, ¿no? Y voy más allá, o sea, ¿qué pasa si alguien no quiere vivir permanentemente intentando cambiar su cuerpo, ¿no? O sea, ¿podemos aceptar ya que existe el derecho a permanecer en un cuerpo no normativo sin tener que estar justificándose todo el tiempo o demostrando constantemente que quiere cambiarlo? Sí, sí, totalmente. Dentro de las violencias, yo diría que la gordofobia es en la que estamos con mucho más retraso. Es decir, por ejemplo, el machismo, el racismo sigue existiendo, ¿no? La LGTBI-fobia sigue existiendo, pero hay más conciencia de que eso no está bien, ¿no? Pero la gordofobia está legitimada. O sea, yo diría que las violencias es la que vamos muy, muy por detrás. De hecho, se empieza a hablar ahora. ¿Por qué? Porque se camufla tras mensajes de salud. Entonces, pensar que a los profesionales de la salud tampoco se nos educa en esto. Debajo de la bata blanca hay una persona que tiene sus sesgos también y sus creencias personales y que vive en ese mismo mundo, ¿no? Donde hay estas violencias y estas opresiones.
Lo que pasa que es difícil, ¿no? Tú como paciente diferencies el mensaje si te está viniendo desde la parte profesional de la salud o la persona que hay debajo de ese profesional de la salud, que evidentemente tiene los mismos sesgos que puede tener cualquier persona que está a pie de calle. Además, porque ya desde las carreras sanitarias también se nos educa así en la mayor parte de los casos. Quiero decir, esto es un trabajo que tenemos que hacer después como de deconstrucción si queremos y nos apetece y estamos preparados para ello, porque muchas veces, claro, aquí va a veces en contra de los intereses económicos y no interesa hacer este trabajo de deconstrucción, también hay que decirlo. Pero claro, si estos mensajes de violencia, de presión estética, que además está ampliamente estudiada, no voy a comparar la presión estética con la gordofobia porque son dos cosas diferentes, ¿no? Evidentemente, la gordofobia es una violencia y la presión estética, aunque es una violencia también, no es comparable, ¿no? Porque yo, pues por mucho que sufra violencia estética, puedo sentarme en un avión o puedo tener un equipamiento sanitario que se adapta a mi cuerpo, ¿no? O puedo tener ropa en casi cualquier tienda, ¿vale? Entonces, son dos cosas que no quiero que se comparen. Pero quería decir con esto que el estigma de peso, que se llama el weight stigma, que está ampliamente estudiado, cómo impacta negativamente en la salud. Es decir, si yo como profesional de la salud, pues vienes, yo qué sé, porque me dices, te duele la rodilla, ¿no? Y dices, pues me duele la rodilla. ¿Qué le diría a una persona delgada si le duele la rodilla? Pues le haría preguntas seguramente sobre qué hace, qué no hace, le haría pruebas, ¿no? Muchas veces una persona gorda, pues dice, me duele la rodilla, tienes que adelgazar, esto es por el peso. Pues yo qué sé, si tengo el menisco roto, si yo qué sé, mil cosas, ¿no? O que a lo mejor pues tengo que fortalecer cierta musculatura, yo qué sé, del cuádriceps invento, yo no soy profesional de esto, pero no, en una persona delgada sí que hacemos ese trabajo, ¿no? Pero a una persona gorda pues ya presumimos, ¿no? Que primero, que todo es por su peso y segundo, que es porque no se cuida o no se preocupa suficiente por la salud, ¿no? Yo siempre digo que nunca he visto a personas invertir tanto tiempo y dinero, ¿no? Como las personas gordas, especialmente las mujeres gordas, ¿vale? En justamente cambiar su cuerpo. No lo he visto nunca en una persona delgada tan preocupada por comer verduras o tan preocupada por si la elección alimentaria que está haciendo es correcta o no, o si este ejercicio es más adecuado, debería estar haciendo más. O sea, nunca en la vida lo he visto en personas delgadas. Puede haber alguna, no digo que no. Pero esto es algo que si le preguntas, ¿no? a cualquier persona, ¿no? que digamos que tenga un cuerpo gordo desde hace varios años, que haga un cálculo de cuánto tiempo y dinero ha invertido. No es comparable al que ha invertido nunca una persona delgada. Esto ya, y ya no hablo a nivel público, hablo a nivel privado. Como para que luego vayas a un sistema sanitario a pedir ayuda, porque al final tú vas a pedir ayuda, al profesional de la salud es el que te tiene que ayudar a ti, no tú tienes que explicarte y justificarte, ¿no? Y den por hecho que pasas de todo. Bueno, pues este estigma de peso que se llama es lo que hace que pues muchas personas eviten ir al médico porque ya saben lo que van a escuchar, ¿no? O que, pues, por ejemplo, ha salido hace poco lo del el antiguo síndrome de ovarios poliquísticos, que ahora por fin se le ha cambiado el nombre, ¿no? Ahora creo que es, a ver si lo digo bien porque es reciente y tengo que acostumbrarme al nuevo término, pero es algo así como síndrome ovárico metabólico poliendocrino, ¿vale? Sí, lo he dicho bien, el SOMP, ahora es SOMP. Bueno, pues hasta ahora hay muchas mujeres con SOMP, que son un porcentaje que yo creo que es 1 de cada 8 mujeres, ¿no? En edad reproductiva tiene digamos, este síndrome, ¿no? Que es al final neuroendocrino complejo, no afecta solo a los ovarios. Pues hasta ahora se le han dicho que pues, si adelgazaban solucionaban su problema, ¿no? Decir, bueno, tú adelgaza y entonces pues volverás a menstruar todos los meses, ¿no? Cuando nos lo ha explicado, pues que a lo mejor esa persona pues nos ha analizado que a lo mejor tiene una resistencia a la insulina, que es parte, ¿no? de este problema, y que esa resistencia a la insulina a lo mejor es la que hace que te facilita el aumentar peso, que tienes más riesgo de TCA, ¿no? Que hay un compendio de cosas que no dependen de ti, que a lo mejor esa misma causa que te está haciendo engordar es la que hace que no menstrues todos los meses, ¿no? Entonces, es el profesional de la salud quien te tiene que ayudar a ti. No tú tienes que decir, vale, pues adelgazo y lo solucionas. Es decir, que sí, tengo este problema es por mi culpa. Cuando además, fíjate la paradoja es que a día de hoy, pues yo no sé, a lo mejor cuando salga este podcast se ha descubierto algo, yo creo que no, pero a día de hoy no tenemos ningún método, ¿vale?, para bajar de peso y mantenerlo en el tiempo. Y seguimos prescribiendo a la gente que adelgace sin saber muy bien cómo,
¿no? Entonces sí, tenemos muchos métodos y muchos estudios de cosas que nos hacen bajar de peso en el corto plazo, pero no tenemos ninguna que nos hable de cómo se mantiene esa pérdida de peso, ¿no? O cómo se mantienen esas mejoras metabólicas o cómo se mantienen. No lo tenemos. Entonces, es muy hipócrita que por encima le digamos, responsabilicemos a la gente de lo que ni siquiera los profesionales de la salud sabemos cómo hacer, ¿no? Ahora bien, sí sabemos que mejorar hábitos de vida puede mejorar la salud independientemente de que el cuerpo cambie o no cambie. Eso sí lo sabemos. Es decir, nosotros a lo mejor podemos, en ciertos contextos, mejorar ciertas conductas. Ya veremos después el cómo. Pero no podemos elegir qué hace nuestro cuerpo con ellas. Yo y tú comiendo lo mismo no vamos a tener el mismo resultado. No es así. Entonces, no sé si me estoy desviando mucho del tema, pero parte de que vayamos por detrás con el tema de la gordofobia, bajo mi punto de vista, tiene que ver porque está legitimada por profesionales de la salud. Totalmente. Yo creo que, claro, aquí también aparece mucho este discurso de la meritocracia aplicada al cuerpo, ¿no? O sea, Correcto. el cuerpo que tienes por encima de todo, de lo que haces o dejas de hacer, de si quieres, puedes, de que todos tenemos las mismas horas al día, ¿no? Que son 24. Es que, claro, el discurso está muy trillado, entonces es muy fácil sentirse culpable y pensar, jolín, ¿por qué yo sí y yo no, no? Que ojo, no es que esté en contra de estos mensajes porque creo que la queja no soluciona nada y que al final para que haya cambios tienes que hacer, pero quizá desde un lugar más amable, ¿no? Menos invasivo, porque no todo es tan simple ni tan reduccionista como se pinta. El si quieres puedes, aplicado a este contexto, ha hecho muchísimo daño, ¿no? Y es no entender incluso una misma persona que en un momento vital y una situación concreta puede hacer unas cosas, en otro contexto no puede, ¿no? Yo no le puedo exigir a una madre en el posparto que haga el mismo tipo, duración, frecuencia e intensidad de actividad física que hacía cuando todo su tiempo era para ella, ¿no? O cuando duerme 3 horas consecutivas con suerte, ¿no? Pero esto a lo mejor se lo dice una persona que tiene quien le haga la compra, le haga la comida y le lave la ropa y tienes todo su tiempo para dedicar a sí misma, pues evidentemente no está siendo consciente de que el contexto es muy diferente. Y fíjate que esto está tan asumido que al final ya no es que el mensaje venga de fuera, sino que este estigma ya está internalizado, el autoestigma. Llega un momento que no hace falta que te lo digan de fuera, que es que ya te lo dices tú. La consulta más habitual, por ejemplo, en mujeres es pues en el posparto, en la menopausia, donde hay, digamos, cambios hormonales, vitales, físicos, endocrinos, es decir, que son naturales y que son normales, pero de alguna manera, como hemos escuchado el mensaje ese de si quieres puedes, los referentes que tenemos públicos no son normalmente los reales o son más de personas privilegiadas, pues nos decimos, bueno, pues si yo a un año o incluso menos tiempo de haber tenido un bebé no tengo el cuerpo, no me caben los vaqueros de antes de estar embarazada, ¿será que no estoy haciendo suficiente? O si yo en una menopausia pues he subido de peso, he perdido musculatura, lo que sea, pues será que no estoy haciendo suficiente, ¿no? Entonces llega un momento que no hace falta que venga el mensaje de fuera, es que nosotros ya pues, nos lo creemos y somos quienes nos decimos ese mensaje, sin entender que los objetivos tienen siempre que adaptarse al contexto. Entonces, en un contexto, por poner este ejemplo que estoy tomando, en un contexto donde yo duermo 2-3 horas al día con suerte, ¿no? Donde además tengo que trabajar fuera de casa, ¿no? Donde tengo que atender a mi criatura demandante, ¿no? Hacer ejercicio 3 veces por semana, que además me supone un gasto económico con un entrenador personal que ahora mismo pues, no puedo cubrir porque soy autónoma y mi baja de maternidad es ridícula, ¿vale? ¿Es salud forzarme a hacer más? O a lo mejor ese poco tiempo que tengo lo tengo que invertir en descansar, en dormir, en delegar. Y ya veremos cuando mi situación sea otra, ¿no? Cuando esa criatura ya no dependa 100% de mí. Entonces, cuidarse en ese contexto a lo mejor significa tomar otro tipo de medidas. Significa a lo mejor exigirme menos. Significa a lo mejor delegar el cocinar o la compra. Significa a lo mejor dormir cuando pueda, ¿vale? No cuidarse en ese contexto no es exigirme más y hacer lo que hacía cuando todo mi tiempo era para mí, porque ahora tengo un contexto diferente. Y esta es la parte que más nos cuesta de entender, la importancia del contexto, porque el contexto no solo condiciona, es que el contexto determina. No es solo condiciona, determina en muchos casos, en muchísimos casos, ¿no? De la misma manera que podemos entender que si yo me rompo una pierna para recuperarme, tengo que parar,
¿no? Para recuperarme, ¿no? Pues con otras cosas no lo vemos igual, ¿no? La exigencia siempre es la misma independientemente del contexto. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Nos lleva a mayor frustración, a peor salud mental, a peor adherencia al final a los hábitos, ¿no? Porque si yo al final me digo que hacer ejercicio un día a la semana es como no hacer nada, porque no me sirve para nada, pues evidentemente ya ni voy a hacer un día a la semana, ¿no? O si yo me planteo el ejercicio, por ejemplo, en este caso estamos hablando de ejercicio, pero podríamos hablar de otra cosa, ¿no? Como algo que tengo que hacer desde el rechazo a mi cuerpo y me voy a meter a hacer una actividad que odio profundamente, ya no digo me da pereza salir de casa, sino que no me gusta nada, ¿cuánto crees que voy a mantener esa actividad? Es decir, la voy a mantener un tiempo, si puedo, y lo voy a dejar al final. Entonces, ¿me ha servido, me ha sido útil para cuidarme? Tampoco, ¿no? Entonces, lo único que me ha servido es para empeorar un poco la relación que tengo con mi cuerpo y conmigo mismo. Totalmente. Porque queremos darles para todo el mundo, pero depende mucho de eso que dices, del contexto. Y luego también, pues, para mí el problema es que se equipara a tener cierto peso a tener cierto nivel de salud, ¿no? Como si salud y delgadez fueran de la mano. Y porque estamos obviando otras cosas importantes, como si esa persona fuma o no fuma, si hace deporte o no lo hace, si descansa o no lo suficiente, si acaba de ser mamá o no, si acaba de entrar en la menopausia, como decías, ¿no? Si tiene un trabajo relajado o estresante, si tiene una vida satisfactoria o no. O sea, al final puedes estar viendo un cuerpo que encaja en ese ideal y asumir que es saludable y no necesariamente es así. Mm. No solo que se asocia directamente peso a salud, sino que además asocia peso a algo controlable que depende solo de ti. Entonces son las dos, digamos, las dos distorsiones. No quiere decir que una persona que tenga más peso pueda tener peor salud en algún contexto o no. Significa, yo creo que la clave aquí está en pensar el cuerpo como algo controlable y que solo depende de mí. Yo siempre digo, fíjate que vivimos como comentábamos antes, vivimos en una sociedad que nos discrimina por nuestro cuerpo. Entonces, ¿quién elegiría en una sociedad gordofóbica tener un cuerpo gordo? A mí que me expliquen esto. Es decir, ¿quién elegiría esto? Es decir, todas elegiríamos ¿no? El privilegio, ¿no? Si estuviera, ¿no? Si dependiera solo de nosotros, ¿no? Esto es como decir a una persona que tiene depresión, tú lo que tienes que hacer es estar contenta. No, pues sí, claro, si eso ya me gustaría a mí, ¿no? Si es que no, que esto no es así, ¿no? Entonces, y normalmente de esto solo se da cuenta alguien que ha sufrido el cambio corporal, ¿no? Es decir, alguien que ha vivido el privilegio y de repente lo ha perdido por lo que sea, ¿no? Y de repente haciendo lo mismo que hacía antes, es que ahora no sé por qué, pero ahora pues es que engordo o engordado, ahora haciendo lo de antes no me mantengo. No te imaginas la frustración que genera esto, porque es como, uy, que yo siempre he venido con este discurso de que querer poder, ¿no? Y ahora me encuentro con lo contrario, la frustración que esto genera. Decías antes, por ejemplo, ponías el ejemplo de fumar, ¿no? Y fíjate que aquí además tenemos un ejemplo claro. O sea, mucha gente no deja de fumar por miedo a engordar, ¿vale? A pesar de que dejar de fumar es uno de los hábitos que más impactarían, ¿no? a nuestra salud cardiovascular, ¿no? Tú cuando ves a alguien, imagínate que ha dejado de fumar, ¿no? Y ha engordado, por lo que sea, pues porque dejó de fumar, porque esa ansiedad la ha paliado, por lo que fuera, ¿no? Bueno, pues normalmente el mensaje que va a recibir esa persona es cómo te estás poniendo, ¿no? Tienes que cuidarte. Y decir, oye, pues si he dejado de fumar, ¿por qué me estás diciendo esto? Cuando estaba con el cigarro, no me decías tengo que cuidarme. Me lo dices ahora que he dejado de fumar y he engordado. Entonces, realmente no te preocupa mi salud, te molesta mi cuerpo. Es una cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, no sé cuál era la pregunta, porque ya me he ido del tema, pero que la salud, evidentemente, no tiene solo una arista. De hecho, hay un póster que me gusta mucho sobre los determinantes de salud, donde se refleja, ¿no? De las cosas que impactan más o menos en nuestra salud. Solo un 36% depende de nuestro comportamiento individual, un 36%. Y dentro de ese 36%, uno de ellos, de esos creo que son 6 o 7 ejes, son patrones de dieta, es decir, ni siquiera alimentos concretos, patrones dietéticos, es decir, que si yo habitualmente como frutas y verduras o no, pues si yo habitualmente sacio mi sed con agua o lo sacio con otra cosa. Vale, luego está la actividad física, que es otro. Luego están factores psicológicos, está el estrés, ¿no? Pues otros factores dentro de ese 36%, ¿no? De los determinantes de salud. Pero de alguna manera hemos vendido la idea también de que enfermas porque quieres, ¿no? Engordas porque quieres y enfermas porque quieres.
¿no? Y esto es totalmente perverso. Fíjate que escuchaba hace poco, a lo mejor no soy precisa con los datos porque lo estoy diciendo de memoria, pero como que había un estudio que nos decía que, si no me equivoco, entre Parla y Pozuelo de Alarcón había una diferencia de esperanza media de vida de 4 años. Esto es una barbaridad. Una barbaridad. 4 años en dos poblaciones que no se diferencian, ¿sabes?, por muchos kilómetros entre sí, es una barbaridad. Claro, depende también de que si tú tienes un nivel socioeconómico más alto, pues tú puedes pagarte, ¿no?, medicina privada, a lo mejor un entrenador personal, pues a lo mejor alguien que te limpie la casa o que se ocupe de tus niños para que tú puedas, ¿no?, descansar o no. Tienes menos preocupaciones, ¿no?, para llegar a final de mes, ¿no? Tienes menos estrés. A lo mejor tienes más acceso pues, a educación, ¿no? Y por lo tanto, pues eres más consciente de qué puedes hacer también por cuidarte, ¿no? Puedes comprar alimentos de mayor calidad, etcétera, ¿no? Y a lo mejor alguien que tiene un nivel, ¿no?, socioeconómico más bajo, pues hay cosas que puede hacer, pero otras que no. O que no puede hacer como tú. O que no puede hacer como tú en este momento, en este contexto. Esto es un ejemplo, ¿no? 4 años de esperanza de vida es muchísimo. Esto es un ejemplo de que no todo depende de nuestro control, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. Hay personas que tienen unos hábitos de vida estupendos y van a tener el colesterol alto. Y lo van a tener, y ya lo tenía su madre, ya lo tenía su padre, ¿no? Y a lo mejor hay que acabar medicando, porque para eso está la medicina, ¿no? Sin embargo, hay otras personas que pueden tener unos hábitos, vamos a decir, muy susceptibles de mejora y nunca tendrán el colesterol alto. Entonces, esto lo entendemos claramente, ¿no? Porque creo que se entiende claramente. Mira, hablando de esto, mira, voy a hilar con lo que decía antes, que la peor analítica que he visto yo en mi vida, la peor, ha sido de una persona joven del mundo fit, que competía además, ¿vale?, en competiciones, ¿vale? Porque tú la ves desde fuera y dirías, es que ni le hago una analítica. Es más, recuerdo que su médica no le pedía analíticas, bueno, no, tú estás bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues debido a unas dietas específicas que hacía, ¿no?, para definir, ¿no?, unas barbaridades alimentarias que hacía, pues tenía unas analíticas, pero terribles, ¿no? Pero estéticamente tú dirías, qué persona más sana, ¿no? O detrás de muchos mensajes en redes sociales, lo sé por mi trabajo, ¿no? A lo mejor hay detrás una persona con un TCA que sufre muchísimo, pero que te enseña una parte solo de su vida. Pero detrás de esa parte de su vida hay un sufrimiento enorme. Eso no es salud, pero tú desde fuera ves su cuerpo y dirías, pues esta persona es saludable, ¿no? O tiene un cuerpo saludable, tiene un cuerpo sano, ¿no? Cuando no sabes nada del estado de salud de esa persona. Entonces, y luego, fíjate que aunque realmente fuera una persona enferma, ¿vale? Imaginemos que yo soy una persona que sí, efectivamente tengo una enfermedad. Nada, o sea, me legitima a mí para violentar a esa persona por estar enferma. Y esto lo entendemos con otras enfermedades, ¿no? No vamos violentando a la gente por la calle, porque digo, si el argumento es ese, el de la salud, nosotros no vamos por la calle violentando a la gente que aparenta estar enferma, ¿no? Esto lo tenemos clarísimo, que esto no estaría bien, ¿no? Entonces, lo digo porque a veces nos aferramos a ese discurso, no, es por tu salud. Ostras, pues no, gracias, no me des este consejo no pedido, porque por mi salud es mejor que no me lo des. Sí, hay mucho que no se ve. Esto me lleva, pues, indudablemente al peso ideal, ¿no? Que es como la fórmula esta del índice de masa corporal, que evalúa si una persona tiene un peso adecuado o no en función de su estatura. Y que además vemos en un montón de contextos, ¿no? O sea, en la farmacia cuando te vas a pesar, en el reconocimiento médico. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto es útil usar este medidor desde tu experiencia? Porque también he escuchado como que se ha quedado obsoleto, pero yo veo que siguen utilizándolo. Entonces, no sé hasta qué punto esto es real o no. Claro, el índice de masa corporal es uno de los índices que peor correlaciona con el riesgo cardiovascular, ¿no? Que hay otros índices que correlacionan mejor. Es un índice que en su día no se creó con una finalidad sanitaria. Lo que pasa que luego, en epidemiología, pues se utilizó este indicador pues, para hacer estudios en poblaciones. Claro, tú para hacer estudios en poblaciones
hay ciertas metodologías que no puedes utilizar, ¿no? Porque son muy caras, porque son inviables, ¿no? Para hacer estudios en poblaciones grandes. Tú no puedes hacer otro tipo de medidas de composición corporal para hacer ciertos estudios. Entonces, diría que para epidemiología puede haber sido útil para, ¿no? Plantear hipótesis, ¿no? Pero no es causa-efecto, ¿no? ¿Por qué? Por diferentes motivos. El índice de masa corporal relaciona peso-altura, no relaciona cuál es tu porcentaje de grasa corporal, cuánta musculatura tienes, cómo está distribuida esa grasa, si esa grasa es más subcutánea, es grasa visceral. Bueno, mil cosas que serían más útiles, pero que, pues, por cómo se diseñan ciertos estudios no podemos hacer. Esto en la práctica no se puede hacer, ¿no? Entonces, pues se ha utilizado el IMC. Bueno, muy bien, se ha utilizado para esto, pero tenemos que ser conscientes de que esto no sirve, ¿no? Para hacer una asociación causal. Pues, por ejemplo, un culturista le va a salir que tiene obesidad según la clasificación del IMC, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? O una persona que tiene muy poca musculatura le va a salir normopeso, ¿no? Aún teniendo a lo mejor un porcentaje de grasa visceral muy, muy grande, ¿no? Entonces, que eso no es útil, clarísimamente no es la mejor medida para correlacionar el riesgo para la salud. Eso está clarísimo. Pero igualmente, aunque correlacionara, está la segunda parte vale, pues imaginemos que yo tengo un cuerpo que me predispone a tener más enfermedades. Bueno, pues yo puedo tener una piel muy blanca, ¿vale? Y esta piel muy blanca, este fototipo de piel que yo tengo, pues sabemos que puede aumentar un riesgo de padecer, por ejemplo, melanoma, ¿no? Pero las estrategias dirigidas a prevenir el melanoma no están en cambiarme la piel, no están en ir a solarium, ¿no? Pues está en, pues a lo mejor pues tengo que protegerme más del sol, tener más cuidado, ¿no? Con las horas de exposición solar, con tal. Pero si yo voy a la playa y me quemo por cómo es mi piel y una persona que está a mi lado no se echa crema y no se quema, no es porque yo no me esté protegiendo ni me esté cuidando, ¿no? Yo tengo una mayor predisposición a que no depende de mí. Ahora, yo entendiendo esta predisposición, puedo tomar medidas para cuidarme más, para prevenir ese riesgo que yo tengo. Entonces, utilizando un poco este símil, aunque yo tuviera más riesgo por cómo es mi cuerpo de tener ciertas enfermedades, pues tendré que ver cómo me puedo cuidar con este riesgo. No que la medida sea cambiar mi cuerpo como si fuera algo que depende de mí. Y esto con otras, ¿no?, características físicas en relación con la salud se ve claro, ¿no? Por eso utilizo el símil de la piel blanca, porque pues, es otra característica física, ¿no? Que tú no puedes diagnosticar a la gente porque tiene la piel blanca, ¿no? O las personas de piel negra, ¿no? Que tienen más, las personas negras tienen más riesgo de tener carencia de vitamina D. Pues yo no voy diagnosticando como enfermas, ¿no? A personas por su color de piel, ¿no? Bueno, pues esto, que muchas veces es difícil de entender, no podemos separar la parte de la salud de la parte de la presión estética, de la parte de la discriminación, ¿no? Es que está todo unido y nos cuesta muchas veces, sobre todo desde atención sanitaria, nos cuesta no entender que todo está integrado y que esa persona, ¿no?, que tiene una característica física determinada convive con una discriminación, convive, ¿no?, independientemente de que luego pudiera tener más riesgo de algo, ¿vale? Pues vamos a ayudarla en ese riesgo, no vamos a juzgarla por cómo es su cuerpo, ¿no? Pues si tú tienes más riesgo de algo, pues a lo mejor tienes que hacer chequeos con más frecuencia o a lo mejor, ¿no?, pues qué hábitos de vida de los que dependen de mí que yo puedo mejorar o que dependan de mi conocimiento, mi contexto actual, ¿no?, puedo llevar a la práctica, ¿no? Desde ahí, no desde que el foco es cambiar tu cuerpo independientemente de lo que hagas para llegar a cambiar tu cuerpo, ¿no? Que eso no sería un mensaje de salud. Totalmente. Yo creo que también escuchándote me viene a la cabeza pues lo que hemos hablado antes, ¿no? A nivel sanitario, como muchas veces pues se prejuzga a una persona como el chico fitness del que hablabas antes, que había sido la peor analítica, ¿no?, que habías visto hasta el momento. A lo mejor alguien lo ve y nadie presupondría que tiene ningún problema. Sin embargo, entra a consulta a una persona con sobrepeso y quizá pues el diagnóstico viene acompañado con ciertos juicios o recomendaciones que a lo mejor no aparecen de la misma forma en otros cuerpos, ¿no? Y en relación a esto, pues también me acordaba de una anécdota de una activista que hablaba sobre diversidad corporal y ella contaba que fue a su ginecóloga por una infección que tenía y justo ese día no estaba su médica habitual, con quien ella tenía confianza. Entonces ella entró a la consulta un poco con esa predisposición de a ver quién me va a tocar y a ver qué me va a decir, ¿no?
Total, que la doctora le pregunta qué pasa, pero ella en su cabeza entiende que pesa y le responde con una cifra. Y la ginecóloga se queda como, bueno, no te pregunté cuánto estabas pesando, sino qué te estaba pasando, ¿no? Y esto al final, pues es algo como muy claro y muy evidente de cómo funciona la cabeza cuando pues voy con una predisposición que no es para nada infundada. O sea, no es que tú estés loca, sino que se alimenta de experiencias anteriores que has tenido, pues con otros profesionales, donde te has sentido expuesta y juzgada. Y habrá profesionales maravillosos que hagan una labor estupenda, pero yo creo que habrá otros, como decías tú antes, ¿no? Detrás de su bata blanca, pues sigue habiendo pues ciertos estigmas y predisposiciones, y que creo que todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido. Queda muchísimo. De hecho, es que salud y estigma no son compatibles, por definición. Es que no es compatible, ¿no? Promover buenos hábitos no requiere humillar cuerpos ni humillar las personas que hay en esos cuerpos, ¿no? Entonces, cuidar la salud no debería implicar odiar al cuerpo. Y quería decir con respecto a lo que decías antes, porque muchos profesionales de la salud tampoco reciben el feedback, por lo tanto, del paciente, quiero decir. Entonces, no son conscientes a veces porque no saben lo que pasa después con esa frase que han dicho, ¿no? Muchas veces en consulta, como yo trabajo más sobre todo con personas que tienen TCAs o mala relación con la comida, a veces preparamos las visitas médicas, ¿vale? O sea, nos anticipamos a qué puede pasar, qué nos pueden decir, ¿no? Porque ha habido experiencias previas, ¿no? que han tenido un impacto muy negativo en la salud de la persona. Cuando esa persona que va preparándose para encontrar, ¿no? Alguna frase que es estigmatizante y se encuentra todo lo contrario, como el ejemplo este que me acabas de decir de esta ginecóloga, no te imaginas lo reparador que es. No te imagines decir, ostras, y no me ha preguntado por el peso y no me ha dicho nada por no sé qué. Entonces, de repente, esta persona tiene mejor adherencia al tratamiento, a las pautas, ¿no? A ser receptiva, a escuchar lo que le tienes que decir, a poder volver a ir al médico. Vale. Entonces, también quiero decir que esto lo sepa la gente, o sea, que el no hacer comentarios para muchos profesionales de la salud es que lo tienen que saber, porque si no, no se preocupan. No, sucede a la inversa. Cuando tú pones el comentario en el cuerpo, esa persona va a tener una peor adherencia al tratamiento, esto está estudiado, unos peores hábitos y una peor salud mental. Es más, es posible que no quiera volver o que retrase el momento de volver hasta que no sea muy tarde. Sin embargo, cuando tú atiendes a la persona como una persona humana que es, ¿no? Y te preguntas, te preocupas por escucharla, por qué le pasa, qué, ¿no? Cómo se siente, qué necesita. Eso es tan positivo que eso ayuda mucho más a que la persona se cuide que la estigmatización. O sea, ¿en qué cabeza cabe que humillar a una persona hace que se cuide más? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Pero esto lo tenemos como súper normalizado. Totalmente. Mira, no me ven porque estamos en audio, pero hacía yo el símbolo así como de protegerme con los brazos, a raíz de lo que decías, ¿no? De que es totalmente reparador, pues cuando no les preguntan por el peso, porque cuando sí, en general la persona tiende como a ponerse a la defensiva, ¿no? Un poco ahí a protegerse. Y fíjate que estamos hablando de esto que ocurre en consulta y en el ámbito sanitario, de esos comentarios a veces poco prudentes, ¿no? Que a veces se hacen, pero es que esto es extensible a muchos otros ámbitos de la vida. Es que si lo piensas, muchas de nuestras conversaciones cotidianas giran en torno al cuerpo y a la comida. Y comentarios que hacemos del tipo, qué gocha soy, o estar comiéndote algo calórico y poner en Instagram comida de gordos. Y claro, yo lo pienso y digo, lo paradójico es que muchos de estos comentarios vienen de personas con un cuerpo delgado. Entonces, si esa persona de 50 kilos se llama a sí misma gocha, o sea, ¿qué le está llegando a otra persona que igual pesa 70, 80 o 90 kilos, ¿no? Somos cero conscientes de este tipo de cosas, ¿no? Fíjate que tengo aquí un poco de dilema porque ahora hay una tendencia que está cambiando, que yo veo, ¿no? Porque claro, al final el algoritmo no sabes muy bien si es lo que se le enseña a todo el mundo, ¿no? Pero yo veo que hay una tendencia que está cambiando de, pues, intentar mostrar cuerpos imperfectos, ¿no? Ves ahora, pues, chicas, ¿no? Que muestran, pues mira, la foto sin luz, tengo celulitis, ¿no? O tengo no sé qué, un plano que no es cómodo para enseñar yo también soy real. Sin ser conscientes de que están todavía hablando desde su privilegio. Es decir, si yo como chica de 50 kilos, ¿no? No es el caso, pero si yo como chica de 50 kilos te enseño cómo cuando me siento se me dobla la barriga y me marca una línea, o cuando yo aprieto la pierna me sale celulitis, si para ti eso es un defecto, imagínate lo que será, ¿no?
para la mayoría de las mujeres que no pesan 50 kilos y no tienen que apretarse la pierna para que se dé la celulitis, que es lo más normal. Entonces, incluso en este tipo de publicaciones hay falta de conciencia del privilegio. Con esto no quiero decir que no se tenga que está muy bien, que es útil todo en todos los contextos, pero siempre teniendo en cuenta de que hablamos desde el privilegio, ¿no? Fíjate que yo tengo un poco de conflicto con eso, de que intento no mostrarme en vídeos, o sea, no mostrar, no mostrar mi cuerpo, pero no desde la vergüenza corporal, sino desde, puede resultar ofensivo si yo estoy hablando de mala relación con el cuerpo desde los privilegios, porque qué fácil es para mí, ¿no? Que dentro de lo que cabe, entro dentro de los cánones, ¿no? Entonces, a veces, que igual yo ya también me rayo demasiado con estas cosas y a lo mejor, ¿no? Evidentemente no puedes evitar dañar a todo el mundo, pero también tiene que ver con una parte de eso, vale, qué fácil es para ti, ¿no? Decir todo esto, que tú que no has sufrido esto, esto y esto, y no lo sufres cada día, ¿no? Entonces, decías de qué estábamos hablando, perdón, Miriam, que era la pregunta, te iba a decir algo y No, estaba me he hablando ido. de cuando muchas veces pues publicamos o Los hacemos ciertos comentarios que hacemos. comentarios. Ya me acuerdo, que está muy normalizado, por ejemplo, el decir, y esto lo escucho muchísimo, mira, lo escucho mucho con familias de niñas y niños con TCAs, ¿vale? Claro, a veces hay que intervenir con las familias también, y muchas veces, no siempre, pero muchas veces la familia es parte importante del problema. Y no somos conscientes de que muchas veces, a veces con buena intención, pero falta de conciencia simplemente, pues educamos en alimentación desde el miedo. Desde esto, no, que esto es veneno, esto es una porquería, esto es basura. Un dato objetivo sería decir que hay alimentos nutricionalmente más interesantes que otros, o más completos, o más nutritivos que otros. Esto sería un hecho objetivo. Ahora, decir esto es un veneno, esto no es un hecho objetivo. Esto es una distorsión de la realidad. Un veneno tú no puedes comer nada, porque algo que comas, ¿no? Pues te daña cualquier mínima cantidad o cualquier frecuencia de consumo va a tener un daño. Esto no sucede con la comida. No. Pero claro, si lo vendemos así, desde el miedo, con la finalidad de evitar que nuestras criaturas no coman ciertos alimentos, no estamos evitando que lo coman, sino que lo comen con culpa y con miedo y a escondidas, ¿no? Entonces, o lo de esto es una porquería, eso, basura, mierda, ¿no? O sea, son palabras calificativos que le asignan un valor moral a los alimentos. Entonces, si yo como mierda, entonces que soy una persona de mierda. Me perdonas la expresión, pero es que son expresiones que se utilizan. Entonces es algo que tengo que hacer a escondidas, que tengo que esconder, que me asigna pues un valor moral inferior a otra persona, ¿no? Pues no solo hablar en términos morales de la comida es algo que hacemos como que tenemos súper normalizado y ni nos damos cuenta, sino que hablar de nuestro cuerpo y cuerpo ajeno. Mira, muchas familias me dicen, pero si yo a mi hija nunca le he hecho ningún comentario sobre su cuerpo. Y dicen, no, pero tú sobre el tuyo sí, delante de ella. ¿No? Cada vez que te veía hacer una dieta, quejarte de que ese vestido te apretaba, o cada vez que le recomendabas comprar ese pantalón que le disimulaba más, no le estabas diciendo directamente tu cuerpo no es válido, pero indirectamente es lo que le estabas transmitiendo, ¿no? De que hay cuerpos válidos y cuerpos no válidos. Entonces, muchas veces el cómo hablamos de nuestro propio cuerpo, ¿no? En presencia de menos, o cómo hablamos del cuerpo de terceras personas, cómo se abandonó fulanita, o cómo tal, sin saber nada sobre esa persona, ¿eh? No hablo de cómo se abandonó porque conocemos historias, sino cómo engordó o cómo dejó de teñirse las canas, o sea, asociado a está abandonada, ¿no? Oye, pues a lo mejor se está ahorrando un tiempo y un dinero maravilloso que ahora invierte en hacer otras cosas que antes invertía en teñirse. Eso es lo que quiere decir abandonarse, ¿no? Entonces, o conductas compensatorias, es algo que hablamos mucho de conductas compensatorias en el día a día, tipo, por ejemplo, Navidades, ¿no? Por poner así el cliché. ¿Cómo lo estamos poniendo? Mañana una sopita y ya, o mañana al gimnasio, o sea, estamos hablando de comer o comer ciertos alimentos o hacer actividad física para compensar ingestas. Esto está en las conversaciones de las mesas de casi todas las familias, diría yo, ¿no? Hablar de dietas con la finalidad de cambiar el cuerpo, ¿no? No hablo de, no, pues de una persona con una diabetes o con una celiaquía, ¿vale? No hablo de finalidad de conseguir un cambio físico. Esto está súper normalizado en todas las conversaciones. Entonces, hay tantas cosas que tenemos que normalizadas que luego cuando viene un problema en primera persona o en la familia o en casa, a la mayoría de las familias le coge por sorpresa y dice, pero yo no entiendo por qué ahora le dio por
esto o por lo otro, si aquí nunca se le ha dicho nada. Dices, no, es que no somos conscientes de la cantidad de mensajes desde la familia, desde el entorno, desde los medios audiovisuales, los contenidos que consumen, ya de las redes sociales ni te cuento, ¿no? Entonces, pues todo eso llega constantemente. Totalmente, es lo que decías, ¿no? Si esto nos atraviesa como adultos, pues imagínate a un niño o a un adolescente que está empezando pues a formar su identidad, ¿no? Y de repente pues un día te encuentras con que tu hija, tu sobrina o tu alumna te hace una pregunta tan directa como ¿estoy gorda? Claro, ¿cómo acompañar desde ahí, no? También por todo lo que hay detrás de esas preguntas, de todos esos mensajes que van calando, se van interiorizando sobre la comida, sobre el cuerpo y hasta qué punto esto puede acabar en algo más complejo como un TCA. Claro, primero tenemos que pensar que las mujeres y las niñas, en este caso, tenemos más riesgo de TCA, ¿vale? El 90% se dan en niñas, no es casual, ¿vale? Y dentro de lo que de los hombres, estamos hablando de hombres que han sufrido discriminación por algo, ya sea por cuestiones de raza, ¿no? de orientación sexual, de algún tipo, han sufrido violencia, ¿vale? Han sufrido víctimas de abusos, de lo que sea, ¿no? Entonces, va muy relacionado con historial de discriminación los TCAs. Ya se me ha olvidado. La pregunta es, cuando una niña te dice, mamá, estoy gorda, bueno, pues si eres niña o mujer y aún por encima has sufrido discriminación, no solo por ser mujer, sino por ser mujer gorda o niña gorda, claro, aumentan más tu riesgo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque es, digamos, población sensible para TCA. Entonces, cuando una niña te pregunta, mamá, estoy gorda, bueno, piensa que los niños y las niñas nacen amando su cuerpo, ¿vale? O sea, ningún niño y niña pequeño se mira al espejo y dice, es que tengo mucha barriga, cuando son muy pequeños. Pero hay estudios que dicen que las niñas ya a partir de los 5 años empiezan a sacarte, a las niñas, en este caso no los niños, ¿vale? Las niñas empiezan a sacarse defectos ya a los 5 años. Entonces, ¿qué pasa cuando la niña dice, mamá, estoy gorda? Normalmente desde el miedo, esto seguro es sin mala intención, ninguna madre quiere hacer daño a su hijo, ¿vale? O sea, esto es innegable. No es con mala intención, pero claro, la madre lo vive con miedo. Es decir, no quiero que sufra discriminación. Es legítimo que yo quiera que no sufra discriminación. Claro que sí, si mi hija es lo que más quiero en el mundo, ¿cómo voy a querer que la discriminen por su cuerpo? Si convivo además en un entorno donde la presión estética, yo sé lo que es como mujer, ¿no? Y como madre y como niña que fui, lo que es la presión estética. Yo no quiero que mi hija sufra eso. Entonces, con toda la mejor intención del mundo, vamos a decir, en la mayoría de los casos, por protegerla, ¿no? De esa presión estética, tendemos a tomar medidas que van más orientadas a que su cuerpo encaje en el molde para prevenir la violencia que en realmente hacer lo más correcto, porque al final estamos validando esa violencia. Es decir, no sé si qué otro ejemplo podemos poner. Vamos a poner el ejemplo con otras cosas como que están ya más superadas. Si mi hija me dice que tiene miedo de ir por la calle de noche en verano con una camiseta, digamos, un poco escotada, ¿no? Por si la agreden sexualmente, pues el mensaje que no puedo recibir, bueno, pues tú para evitar una agresión tienes que ir de cuello alto en verano, ¿no? Esta no es la manera de evitar agresiones, ¿verdad? Bueno, pues para evitar la discriminación o la violencia por el cuerpo, la solución no está en cambiar el cuerpo. Y compartir ese discurso es legitimar la violencia. Al final es el mismo argumento que utilizan los agresores, aunque sea con la buena intención de proteger. Fíjate que los discursos de fuera de casa impactan mucho más cuando al final coinciden con los que recibo en casa. Es decir, si yo en casa, mi casa es un entorno seguro donde el cuerpo no es un problema y lo que me da valor son otras cualidades y cuidamos el cuerpo independientemente de su forma. Cuando recibo este mensaje de discriminación de fuera, que lo voy a recibir y no lo voy a poder evitar, pues probablemente tenga menos impacto o incluso no lo tenga porque no coincide con mis creencias, con lo que yo he aprendido en mi casa, ¿no? Entonces, lo puedo cuestionar. Sin embargo, si yo recibo un mensaje de discriminación por mi cuerpo, pues por parte, yo qué sé, pues en el cole, pero es que eso coincide con lo mismo que escucho en casa, que veo a mi madre que todo el rato está haciendo comentarios sobre su propio cuerpo, que me lleva a nutricionistas con 12 años o me pone a dieta para hacer la primera comunión. O sea, pues entonces cuando viene el mensaje de fuera, yo digo, es que es verdad, es que ni lo cuestiono, es que esto es así.
¿no? Porque es lo que he aprendido. Entonces, si mi hija dice, mamá, estoy gorda, a veces la tendencia es a decir, no, no estás gorda, estás bien. Vale, entonces estar gorda es estar mal. Si en algún momento engordo, estoy mal. Y yo sé que se hace con toda la buena voluntad del mundo, no quiero que nadie se sienta culpable, que no se hace con mala intención porque no sabemos cómo responder y nadie se espera esta pregunta, ¿no? Pero bueno, lo importante es, vale, si una niña dice, mamá, estoy gorda, la pregunta es, bueno, ¿y qué significa estar gorda? ¿O qué significa para ti estar gorda? ¿O qué dice de ti estar gorda? ¿No? O cómo te sientes con eso, ¿no? Y acompañar eso como que tu cuerpo es algo primero que no depende de ti y no es lo que te da valor. El cuerpo cambia a lo largo de la vida, pero tú no, o sea, no es lo que te da valor como persona. ¿Qué te da valor a ti como persona? Vale, ¿preferirías que tu cuerpo fuera de otra manera? Claro, porque hay discriminación, podemos hablar de diversidad, la falta de diversidad corporal, podemos hablar de gordofobia, de violencia estética, podemos hablar de mil cosas, pero poniendo el foco en que el problema lo tiene quien ejerce la violencia, no tú, no poner el foco que tu cuerpo es el problema, ¿no? De la misma manera que si yo tengo una hija que tiene que llevar una ortodoncia y si se meten con ella por llevar una ortodoncia, el problema no lo tienes tú por llevar una ortodoncia, ni lo tienes tú por llevar unas gafas que son, ¿no? Unas gafas muy gruesas que te hacen el ojo pequeño. No te tienes que operar la vista para que no te llamen cuatro ojos, ¿sí? Entonces, siempre no podemos tampoco negar la presión estética y negar la violencia que van a recibir, ni invalidarla, porque van a tener que convivir con ella. Pero sí poner el foco en que el problema lo tiene quien ejerce la violencia, no quien la recibe. Totalmente. Yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar por lo que tú dices, ¿no? Porque no te la esperas en ese momento y a lo mejor sales del paso como puedes, pero también como esa invitación a poder retomar después la conversación, ¿no? Si no te quedas a gusto con lo que has dicho en ese momento y una vez tomes un poco más conciencia o herramientas, yo creo que al final todos, ¿no? Quien más, quien menos, pues de alguna manera se ha metido con él en el colegio y también como pensar en nuestro caso, ¿no? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que yo sentí que mi cuerpo estaba mal o que había algo mal con ello, ¿no? O qué me pudo servir a mí, cómo me ayudaron. No sé si sirve, pero bueno, lo cierto y verdad es que seguiría hablando contigo de este tema porque siento que da para muchísimo, pero por el tiempo que tenemos lo vamos a tener que dejar aquí. Antes de cerrar, yo me quedaría un poco con esa idea de que quizá necesitamos empezar a preguntarnos más desde dónde hacemos las cosas con nuestro cuerpo, si desde el cuidado y del respeto o desde la culpa y el castigo. Y también con la importancia de ampliar la mirada, de entender que la salud es muchísimo más compleja que un número, una talla o una foto en redes sociales. Y sobre todo de cómo los mensajes que repetimos a veces casi sin darnos cuenta también acaban construyendo la relación que tenemos con la comida, con el cuerpo y con nosotros mismos. Y no me gustaría que nos fuéramos del episodio sin darte también espacio a ti para una reflexión final, algún mensaje que creas que puede servir o ayudar a las personas que están al otro lado escuchándonos y por supuesto que también puedas contarnos dónde pueden seguirte, encontrarte y saber más de ti. Bueno, yo diría que no tenemos que luchar contra nuestro cuerpo, ni siquiera luchar contra el deseo de que sea diferente. Vivimos en un entorno social en el que vivimos que no podemos negar y es normal, diría que es lo más natural que nos vengan pensamientos de querer cambiar nuestro cuerpo. No nos tenemos que sentir mal por tener ese pensamiento. Lo importante es que eso no condicione que las prácticas que llevamos a cabo sean las que van a favor de nuestra salud, no las que van en contra. Salud, no puedo llevar a cabo una práctica de cuidado que mejore, digamos, vamos a decir, mejore entre comillas, mi salud física, pero empeore mi salud psicológica y social. Vale, entonces tienen que ir todas unidas. Si yo por cuidarme físicamente, vamos a decir, esto entendido como pues, mejorar hábitos alimentarios o mejorar actividad física, no por cambiar el cuerpo. ¿Vale? Ese hábito es tan rígido que me impide una compatibilidad con la salud mental o con tener una adecuada salud social, es decir, que no puedo ir a 3 comidas sociales una semana porque entonces me estoy pasando, ya estoy saliendo de mi plan o no puedo quedar con una amiga porque tengo que ir al gimnasio 3 días, ¿no? Entonces, por ahí no es. Entonces, cualquier conducta de autocuidado tiene que ser desvinculada de la presión estética. Si no, no es autocuidado, es presión estética, básicamente. Nada, me puede encontrar en, pues sobre todo lo que más trabajo es desde Instagram, Lidia_Folgar o en mi página web lidiafolgar.com.
Bueno, pues con esto nos vamos a quedar. Muchas gracias de nuevo, Lidia, por esta charla. Ha sido un placer tenerte aquí hoy y gracias a ti que estás al otro lado por habernos escuchado un día más. Si este episodio te ha hecho reflexionar o te ha removido de alguna forma, te animo a valorarlo y a compartirlo desde la plataforma desde donde lo estés escuchando. Con cada pequeño gesto haces posible que sigamos creando este espacio. Si te ha gustado el episodio, te invito también a escuchar el 193 del podcast, donde hablamos de imagen corporal y autoestima. Os dejo enlace al episodio en las notas del podcast. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os mando un abrazo enorme y nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio del podcast. Un beso y hasta pronto.